Hola a todos y a todas, bienvenidos a la versión 4 de la aplicación Control de Inventario. Bueno, como les había comentado en la versión anterior, en esta versión voy a explicar brevemente cómo es la conexión a través de IaaS. Bueno, aquí tengo mis dos botones, ¿sí?, de conexión por IaaS y conexión sin IaaS. Aquí lo que hice fue este campo que normalmente lo tenía password, ahora lo coloqué texto para no tener que estar escribiendo siempre los usuarios, sino que simplemente los dejo ahí ya fijos para tenerlos. Entonces, si digamos yo vengo acá y cambio ya no a test sino a password, ya aquí lo deja convertido, lo deja, por decirlo así, encriptado. Entonces vamos y nos deja ingresar obviamente. También teníamos la parte de la validación de las sesiones, donde si yo cierro sesión e intento acceder de manera ilícita y haciendo directamente, él automáticamente me envía el error 1, el cual yo lo interpreto como debe iniciar sesión. Si por otro lado la persona, digamos, intenta esto, normalmente cuando está en un servidor web, esto no pasa. Aquí lo muestra todo lo que yo tengo en la carpeta vista, pero si intento acceder a inicio, de igual manera no me va a dejar ingresar a la aplicación. Bueno, ahora vamos a ver toda esa parte. Una de las ventajas de IaaS es que, digamos, cuando tú te conectas por IaaS, esta no registra el usuario o lo que ingresaste, los campos que ingresaste, no permite que el explorador los, los deje como autocompletar. O sea que nunca va a quedar tu usuario en el autocompletar del explorador, que es lo que normalmente siempre pasa, incluso como vimos aquí. Estos fueron unos usuarios de otra aplicación donde yo me logueaba y quedan en el autocompletar. En esta ocasión, como lo hago por IaaS no permite que se guarde en el autocompletar, como lo podemos ver. Ahora vamos rápidamente al código. Entonces, aquí tengo mi index y ya tengo aquí listo para hacer todo lo que es la aplicación. Bueno, entonces aquí tengo mi plugin de jQuery, el cual está en la carpeta JS. Este simplemente es cargarlo de la página oficial. Entonces todo esto es manejado por jQuery. Ya va por la versión 10. Creo que 1.10, sí. Este archivo conexión por IaaS sí lo he creado yo. Entonces aquí está este archivo. Este archivo tiene una función llamada conexión IaaS que recibe un método, una URL y los parámetros. Cuando trabajamos por IaaS, todo se maneja por archivos JSON. Como podemos ver esta estructura aquí de request es para hacer el llamado. Como tal, es un archivo JSON, donde la estructura del archivo JSON dice que index, dos puntos y el valor. Entonces, aquí yo estaría colocando el nombre de mi parámetro y el valor de mi parámetro. Entonces aquí tengo el tipo y el valor de mi parámetro es método, donde método yo le estoy especificando, aquí tengo mi archivos index, que toda esta parte es JavaScript. Entonces lo tengo rápidamente. Tengo mi archivo de conexión por IaaS y mi archivo JIndex, que lo podemos ver aquí. Entonces toda esta parte se maneja, contiene lo que es jQuery y JavaScript, y voy a utilizar mi archivo IaaS. Toda esta parte es JavaScript. Cuando ustedes vean este código, quiere decir que es una sentencia que está utilizando el plugin de jQuery. Recuerde, entonces, este signo peso traduce que está utilizando el plugin de jQuery. Entonces, aquí lo que yo le expreso es que en mi documento busque la etiqueta input. Entonces mi documento es
mi página index, el cual contiene o tiene agregado este script. Entonces, en mi documento, yo lo que le digo es que busque la etiqueta input. Y aquí yo tengo muchos inputs, como podemos ver. Pero entre todos esos inputs, búscame uno que tenga el nombre o el name login. Y aquí entonces, como podemos ver, tenemos muchos inputs, pero cada uno tiene un nombre diferente: usuario, password, y solo uno tiene nombre login. Entonces aquí él va a tomar a mi input con el nombre login y le va a asignar que cuando el usuario oprima clic, llame a esta función, como lo podemos ver aquí. Entonces, a través de jQuery yo le digo que busque el input con el nombre login y cuando el usuario le dé clic, lo lleve a la función consultar database. Entonces, aquí tengo otro archivo tipo JSON. Recuerden, índice y valor. Entonces, el nombre de mi índice es la opción y el valor es 1. El nombre de mi índice es usuario, y a través de jQuery lo que hago es que le digo búscame el input con el name usuario y obtenga su valor, que es esta parte de aquí. Entonces, aquí tengo mi input con el name usuario y el valor, y el value que tenga se lo voy a pasar a mi índice de usuario. Y lo mismo para password, como lo podemos ver. Una vez yo recojo esto en un archivo JSON, se lo paso a mi método conexión. Entonces, el método recibe un parámetro que es el método de envío, que es post. Recuerden que tenemos get o post. La diferencia entre get y post es que cuando yo envío por get, se muestra en la URL, como sucede en este caso. Envío por get, entonces se muestra en la URL. Cuando envío por post, no se muestra en la URL. Luego, mi método conexión Ajax recibe una URL. La URL que estoy dando es la carpeta controlador. Aquí está la carpeta controlador y el archivo controlador PHP, que es este archivo. Y le envío los parámetros. Entonces, acá en el request yo hago mi llamado Ajax. Como pueden ver, también es un archivo JSON. Entonces, tipo de envío es el método, que en este caso es post. La URL es controlador y el archivo controlador PHP y los parámetros que le estoy enviando, que en este caso sería por la variable data. Guardamos aquí. De manera inmediata él se dirige a la URL que yo le especifiqué en esta parte. Entonces aquí tengo mi archivo controlador PHP. Ya esta parte de aquí, si manejan bien PHP, creo que no es nada nuevo. Entonces aquí lo que hago es hago un request y agrego mi archivo acceso a datos. Entonces aquí tengo mi carpeta conexión y creo y agrego mi acceso a datos. Mi acceso a datos como tal lo agrego porque este acceso a datos es una clase. Como pueden ver, es un archivo PHP el cual contiene una clase que se llama acceso a datos. Cuando es una clase, entonces ya yo puedo, como podemos ver aquí, crear un objeto de esa clase. Toda esta es la parte de programación orientada a objetos. Entonces, al yo crear un objeto de esta clase, puedo acceder a sus métodos o sus funciones públicas, como podemos ver aquí. Este es mi objeto y como es de acceso a datos, entonces lo que hago es llamar mi función login, como podemos ver aquí. Recuerden que les dije, solo puedo acceder a mis funciones o atributos públicos. Como podemos ver, estos atributos son privados. Si yo intento acceder a ellos, no me los va a mostrar. Solo me muestra las funciones que son públicas. Entonces, si digamos, si yo a esto aquí le pongo public,
ahí sí me lo va a mostrar, como podemos ver aquí, acceso. Entonces, normalmente siempre, por buenas prácticas de programación, todo lo que son atributos deben ser privados. Entonces, esta parte de aquí lo que hago es decirle a mi archivo que va a soportar sesiones. Entonces le digo session start. Y de esta parte lo que hago es creo mi sesión. Y la sesión se va a llamar login, la cual es un array. Recuerden que en PHP todos son arreglos. Entonces en esta parte de aquí valido que en el método de llamado a mi archivo venga sea el método post. Entonces recuerden que yo aquí le digo que el método de llamado es post. Entonces en el método post viene la variable opción. Yo valido que venga la variable opción y que no venga vacía. Entonces aquí yo estoy enviando la variable opción, la cual existe y no está vacía. Luego creo un switch y lo que hago es, ya una vez como validé que existiera la variable opción en el método post y que no viniera vacía, lo que hago es que la hago parte del switch. Aquí siempre yo envío un número. Entonces en el case 1 de mi switch voy a loguearme. Entonces ahí es donde utilizo mi objeto acceso a datos y llamo a mi función login, la cual está en acceso a datos. Cuando yo creé un objeto de mi acceso a datos, lo que estoy es invocando este constructor. Entonces cuando yo hice esto, si yo oprimo control y le doy clic, él me lleva de forma inmediata al constructor de la clase. Entonces cuando yo llamo a ese constructor, él automáticamente me agrega la clase conexión, que es esta clase. Esta clase de conexión lo que hace es que configura la conexión a la base de datos. Entonces, utilizando la librería de ADODB, que es el que maneja toda la conexión, siempre utilizo ADODB porque ya viene todo configurado. Entonces yo aquí le especifico que se va a conectar a MySQL. Y aquí tengo todo lo que es la parte de la configuración a la conexión. Ya yo le dije que motor de base de datos. Por ahí encontrarán los ejemplos en la página de ADODB, cómo conectarse a SQL Server, a Oracle, a Postgres y las bases de datos que conozca. Entonces, ya una vez le digo a dónde me quiero conectar, entonces configuro. Entonces se me pide una URL para conectarme, un usuario, una password y el nombre de la base de datos. Entonces mi usuario es localhost, la URL es localhost, el usuario es root y no tengo password para ese usuario y este nombre es mi base de datos. Si voy a mi Heidi, entonces como podemos ver, aquí está mi base de datos. Si yo entro a un procedimiento, como pueden ver, está en la ruta y el usuario con el cual me estoy conectando a esa ruta. Si nos quisiéramos conectar por IP, aquí también nos da la configuración IP. Cuando se vayan a conectar por IP, simplemente aquí colocan la IP de su servidor de base de datos. Entonces aquí lo que hago es llamar a mi login. Navego a mi función login y en mi función login lo que tengo es una consulta. De esta forma llamo yo a mi procedimiento que está en la base de datos. Entonces vamos acá, aquí está mi procedimiento y si yo le doy run o correr, él me pide usuario y me pide password. Una vez yo le doy el usuario, él me retorna el usuario, documento, el nombre y el apellido, lo cual lo utilizaremos más adelante. Entonces, como podemos ver aquí, yo simplemente lo que hago es lo copio y lo pego en mi consulta. Y ya entonces esta parte de aquí lo que hacemos es, digo que mi consulta, como podemos ver ahí, es igual al acceso. Como podemos ver,
el acceso se conecta a la conexión de la base de datos. Le creamos un objeto, llamo a base de datos, a la función base de datos, la cual me retorna la conexión a mi base de datos. Y ya una vez teniendo la función de mi base de datos, simplemente lo que hago es le digo que ejecute esta consulta, y la consulta la tenemos aquí. Aquí simplemente hacemos un for each donde los datos que están en mi consulta se los paso a datos y luego se los paso a mi arreglo de datos. Y una vez tengo los datos, lo que hago es que los retorno. Si los datos, si el usuario y la pago son correctos, entonces al yo contar el número de filas de mi arreglo va a ser mayor a 1, y lo que hago es que lo paso a la sesión. Entonces vamos a ver cómo se nos imprime esa sesión. Aquí yo pongo un bardo y pego sesión. A través de la conexión por IaaS no vamos a poder ver eso. Entonces por eso estoy aquí configurado la forma normal. Cuando hacemos la conexión, cuando hacemos lo que es la conexión de forma normal sin IaaS. Entonces aquí tengo mi botón Submit, que es para acceder sin IaaS. Pero recuerden que ahora me toca crear la opción a la cual me quiero dirigir. Entonces aquí de manera oculta envío la variable opción, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer totalmente lo mismo que hice por la conexión por IaaS. Entonces el método va a ser post. Voy a llamar a mi controlador y le voy a enviar los parámetros. En este caso los parámetros son opción, usuario y password. Y también se enviará el login, pero como no lo estoy recogiendo no va a haber ningún problema. Esto ya me evitará estos dos archivos y se irá directamente acá. Entonces veamos rápidamente. Actualizo y le doy a hacer sin IaaS. Como pueden ver, como los datos son válidos, miren lo que me retorna. Lo mismo que está aquí. PHP siempre, no sé por qué hace esto, pero lo que hace es que me repite el valor. Entonces me devuelve en la posición 0, me devuelve el 1, y en la posición usuario me devuelve el mismo valor. Y aquí en 1, luego documento, lo que está haciendo es duplicando los datos. Entonces yo puedo hacer este arreglo a través por la posición 1 o por la posición usuario, y me traería el mismo valor. Esto que vemos aquí abajito es un archivo JSON. Si yo copio y lo pego aquí en este editor de JSON, esto es lo que se me muestra. Este es el formato JSON. Como podemos ver, entonces un formato JSON es índice, valor, índice, valor. Entonces si lo doy clear, entonces si le damos recargar, como podemos ver, entonces índice, valor, índice, valor. Esto es lo que sucede cuando, vamos a verla aquí atrás, cuando yo le doy por submit. Ahora sí se me muestra el valor que digité en mi caja de texto. Recuerden que cuando usaba IaaS no se me mostraba. Entonces ya estamos terminando. Quitamos esta parte de aquí y seguimos con nuestra aplicación por IaaS. Entonces, una vez me retorna o sea, es válido el usuario, él me va a retornar, digamos que el usuario es incorrecto, y yo le envío. Entonces, como pueden ver, me va a retornar un arreglo totalmente vacío. Si actualizo,
ya aquí viene un arreglo totalmente lleno. Entonces, cuando el arreglo es mayor de 1, entonces lo que hace es que la sesión ya no va a venir vacía y lo retorna aquí. Cuando todo sale bien, lo retorna por done, y si hay un problema lo retorna por file. Aquí lo que estoy haciendo es convirtiendo mi archivo a JSON. Como podemos ver aquí, él me retorna un string normal y yo lo que hago es que lo reseteo para que se convierta en un archivo JSON. Entonces esta parte de aquí lo que vamos a hacer es a sobreescribirlo. Ellos aquí no hacen nada, pero si yo busco este método en el index, tiene el mismo nombre y aquí sí es donde va a ejecutar una acción. Entonces primero valido que lo que retorna no esté vacío, y si en lo que retorna viene una variable nombre, entonces yo le digo que ingrese o a través de JavaScript me busque la página en la carpeta inicio, el archivo inicio.php. Entonces aquí está mi carpeta vista y me lleva a inicio.php, que es lo que ocurre cuando yo le voy a acceder. Si todo sale bien, él me lleva a vista inicio, pero como ya les había mostrado, si este viene nulo o no viene el nombre, le digo datos no válidos, que es lo que pasa cuando hago esto. Ahí dice datos no válidos. Entonces creo que no se me escapó nada en la explicación de este video de conexión por AYAS y la conexión tradicional, que es a través de este. Vamos a explicar aquí lo que les decía cuando es get. Entonces actualizamos y cuando le doy a hacer, como pueden ver aquí, cuando es get los muestra en la URL. Se preguntarán por qué, si los datos están correctos, no imprimió nada. Recuerden que este controlador solo recibe conexiones o solo recibe peticiones a través del post. Como yo ahora se lo envié por get, que en este caso sería de esta forma, pesos get, sería de esta forma que lo debía haber recibido. Hagamos el cambio rápidamente para que vean. Entonces ya no estoy enviando por get, sino por post, sino por get. Guardamos, damos atrás y actualizamos. Como pueden ver, entonces ya este error que me manda aquí es porque se me olvidó cambiar aquí que recibía por get. Pero como pudieron dar cuenta, envió el error, pero el arreglo lo retornó vacío porque los datos no eran válidos. Entonces dejemos esto como estaba. Bueno, y esa es la parte de el envío por get o por post. Normalmente es recomendable enviar todo por post cuando estamos hablando de un usuario y una contraseña. Entonces aquí ya sabemos que esto no hace nada, pero como yo lo estoy sobreescribiendo en el index, es donde se ejecuta la función. Si hubiera algún error en la base de datos, no lo mostraría acá. Entonces toda esta parte ya la podemos remover, que no la necesitamos, y seguimos trabajando con nuestra conexión a través de AYAS. Vemos todo como estaba, guardamos y más adelante ya empezaremos a utilizar todas las conexiones a través de AYAS para todo lo que es insertar y la generación de clave y la parte de generación de reportes. Bueno, eso fue todo por este video, espero haya sido de su agrado. Cualquier duda, inquietud, no olviden dejar su comentario. Muchas gracias.